Y para finalizar, las patologías que nos quedan asociadas, vamos a hablar de la hipercolesterolemia y su asociación con la actividad física. Básicamente tenemos dos tipos de hipercolesterolemias o dislipemias, también llamadas primarias y secundarias, ¿sí? Las primarias tienen un componente genético importante, es decir, los niños desarrollan colesterol no alimentario, es decir, son delgados y en su patrón alimentario uno hace una anamnesis alimentaria, procesa los datos con los sistemas, tanto sea el EvalFinut o el que tenemos en el laboratorio, el food processor, y ve que el consumo de colesterol alimentario no está asociado al valor de plasma que vemos. Entonces, y normalmente suelen tener familiares de primer grado, es decir, padres o tíos cercanos con hipercolesterolemias severas. Entonces, estos factores genéticos abarcan un 5% de la población en las dislipemias primarias. Luego tenemos las secundarias, que está asociada a algunas enfermedades hepáticas, como haber tenido hepatitis, predispone a el hipercolesterolemia, haber tenido cálculos en la vesícula también, o ser cirrótico. O sea, la cirrosis de por sí genera un mecanismo en donde hay más acúmulo de grasas a nivel hepático y bueno, y lógicamente más grasa circundante a nivel sanguíneo. Y luego tenemos las endocrinas, por ejemplo, la diabetes mellitus genera también una hipercolesterolemia secundaria. El hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune en donde está asociada no solamente con la colesterolemia, sino con la diabetes. Entonces, ahí tenemos dos factores asociados. O ser anoréxico nervioso. La anorexia nerviosa, por un tema de estados de estrés, también pueden inducir a una hipercolesterolemia secundaria. O tener una enfermedad renal. Entonces, estas sustancias siempre van a aumentar, o sea, estas particularidades aumentan el LDL de baja densidad o el colesterol malo, ¿sí? Y también tenemos esteroides, progestágenos, betabloqueantes y algunas otras sustancias hipertensivas que también generan esta hipercolesterolemia. Entonces, ¿cómo? Bueno, básicamente tenemos algunos factores a favor, ¿sí? Que es el patrón alimentario y por otro lado la actividad física. Es decir, que actividad física sola, sin plan alimentario, no va a resultar al objetivo nutricional que yo estoy buscando. Ahora, en conjunción, lógicamente sí logra el objetivo, que es llegar a una colesterolemia menos de 200. Estos pacientes suelen tener 500 o 600 de colesterolemia, ¿sí? Entonces, la prevención se va a realizar siempre por el aumento de HDL, ¿sí? Que va a proteger a los tejidos contra la inflamación, contra el estrés oxidativo y la acumulación de grasas entre las membranas. Entonces, tenemos tres tipos de HDL. Tenemos el HDL que deriva de los alimentos, el HDL que deriva de la actividad física y el HDL que es un tercer factor que deriva de situaciones de estrés o que también puede ser aumentado con algunos alimentos como por ejemplo los polifenoles derivados de los vinos o de cualquier otro alimento, ¿sí? Entonces, el HDL participa en todos los procesos biológicos distintos a la arteriosclerosis, es decir, como preventivo, ¿sí? Entonces, regulan la concentración de los receptores de membrana y la diferenciación y el crecimiento celular. Como les decía, tenemos el 1, el 2 y el 3, son tres fracciones, y el ejercicio aeróbico va a aumentar, o sea, hacer un ejercicio aeróbico frecuente 4 veces por semana incrementa el colesterol HDL entre un 5 a un 10%. ¿Qué fracción? La fracción 3. La fracción 2. La fracción 1 es la fracción alimentaria. La fracción 2 deriva de todo lo que es deporte y la fracción 3 deriva de todo lo que es fenoles. Entonces, en este caso va a activar la fracción HDL2, con lo cual esto lo que va a hacer es aumentar entre un 5 a un 10% la concentración de HDL en plasma. Entonces ahí es un efecto sumamente preventivo. Entonces, cuanto más intensa es la actividad física, más va a incrementar el HDL. Y el ejercicio aeróbico también lo que genera además es un inhibidor de la actividad de plaqueta. ¿Esto qué quiere decir? Que se forme entre la íntima y la submuscular, que se forme ahí ese acúmulo de grasa. ¿Por qué? Porque esa grasa que va a estar circundando la va a estar utilizando como fuente energética.
Entonces aquí yo les quiero mostrar, este es un gráfico súper antiguo, como ustedes lo pueden ver, es del año 88, pero me gusta ponerlo porque es bien representativo. Aquí se hizo un estudio en donde se vio corredores y no corredores, ¿sí? Y cómo descendían los valores de colesterol o el seguimiento de su perfil de grasa. Entonces, si ustedes se fijan, la relación entre colesterol de los corredores y los no corredores no existe diferencia estadística. Uno dice, el que corre tiene 210 y el que no, o sea, perdón, el que no corre tiene 210 aproximadamente y el que corre tiene 200. No lo compro, ¿sí? Ahora vamos a evaluar el HDL, el LDL. En el LDL, que es hasta 150, los que no hacen actividad física lo tienen al límite, sin embargo, los que hacen actividad física ya lo tienen bien reducido. El triglicérido, y acá es donde, en estos dos, es donde hacemos el switch, en triglicéridos y en HDL. Los triglicéridos en los corredores está por debajo de 100, que es lo que me da la prevención de riesgo cardiovascular. Sin embargo, en los que no corren está por encima de 150, que es lo que me da el riesgo cardiovascular. Y el HDL, los que corren lo tienen por encima de 50, siendo sumamente preventivo. Entonces, vemos que en las dos primeras fracciones no hay diferencias estadísticas o uno las puede notar en el gráfico. Sin embargo, a valor de triglicéridos y de HDL, evidentemente la actividad física tiene un efecto potencial y benéfico para el estado de salud en general. Esto, la otra enfermedad que también está asociada con el beneficio o la prevención de la actividad física es la hipertensión arterial. O sea, sabemos que a nivel mundial el 50% de las personas sufren esta condición superados los 50 años, ¿sí? Entonces, los hipertensos tienen un montón de riesgos de padecer muerte súbita, de padecer accidente cerebrovascular y demás. ¿Por qué? Porque el corazón con una presión alta tiende a fatigarse y a generar una insuficiencia cardíaca letal. ¿Y esto qué quiere decir con insuficiencia cardíaca letal? Que, como yo ahí bien les puse la casita, ¿sí? El corazón es el centro de mi casa, entonces si este corazón no está bien, ese centro de la casa no está bien, mi casa se viene abajo, es decir, no puedo sostener las funcionalidades normales de bombeo sanguíneo, de circulación, de oxigenación, básicas o más específicas como puede haber distintos tipos de hemorragia en distintas partes de los órganos, etc. Entonces esto me genera una complicación global. Entonces tenemos que saber que el corazón es una bomba que tiene 4 cavidades, ¿sí? Pero que va a bombear todo su contenido sanguíneo al resto del cuerpo por medio de vasos y por medio de capilares. Entonces, ¿qué se demostró? Que el ejercicio físico aeróbico lo que hace es una vasodilatación arterial, es decir, lo que va a hacer es reduce de 4.9 a 3.7 milímetros de mercurio, en pacientes hipertensos, que esto es muchísimo. Entonces, por eso hay que vasodilatar y sobre todo en hipertensos se aconseja que no se trabaje el tren superior, sino el tren inferior, es decir, piernas y muslos, para que haya más vasodilatación porque son los lugares en donde tenemos mayor contenido de músculos en el cuerpo. Entonces va a haber mayor vasodilatación periférica por medio de arterias y vasos. Y por último tenemos la actividad física en diabetes. Entonces sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, ¿sí? Degenerativa, que puede ser provocada por una ausencia total de insulina o casi total, que es en la diabetes tipo 1, que por suerte corresponde al 10% de la población, o en una diabetes tipo 2 que afecta al 90% de la población, en donde hay una secreción parcial de insulina normal, ¿no? Entonces, es una capacidad inorgánica, es una incapacidad orgánica de utilizar eficientemente la insulina, sobre todo en la diabetes tipo 2, y esto genera una hiperglucemia, y la hiperglucemia tiene en contraindicación que va a afectar a todos los que son vasos y redes sanguíneas, o sea, es peroxidada, o sea, la hiperglucemia es oxidativa, por así decirlo. Entonces, como ven acá, ¿cuáles son los síntomas?
orino mucho, tomo mucha agua, me siento cansado, fatigado todo el día, ¿sí? Y esos son algunos de los síntomas de esta patología. ¿Qué hace la actividad física? Bueno, la actividad física, lógicamente, porque necesita el organismo energía, reduce, o sea, por producción de ATP, utiliza glucosa, entonces, o glucógeno a nivel muscular. Entonces, de esta forma es que el organismo va a utilizar ese hidrato de carbono como energía o esa glucosa como energía y no lo va a dejar alto en plasma. Entonces, consecuencia de esto, mejora la circulación de la sangre, además mantiene un peso corporal, evita la depresión, porque una de las características importantes de los diabéticos es que sufren procesos depresivos, de malestar psicológico, ¿sí? Y que está asociado a la hiperglucemia. También mejora la coordinación y la memoria en los adultos mayores porque todo el tema de movilidad y transmisión nerviosa también está asociado al valor o al contenido de glucosa que tenga en sangre. Por eso nosotros cuando trabajamos en poblaciones y hablamos de diabéticos y el estado de lucidez, que quiere decir cómo puedan responder, si están atentos, si están escuchando y demás, está asociado al nivel de glucosa que tengan en plasma. Y también evita el insomnio porque estos pacientes lógicamente están más cansados y se relajan mejor y su sistema hormonal también funciona mejor.